Hola a todo el mundo, soy de nuevo vuestro profesor de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo va a ser el modelo para la prueba de la PCE para el curso 2024-2025. Vamos a ello. Si comparamos la prueba con la de años anteriores, ha habido cambios a nivel de desarrollo, en el sentido de cómo la han querido enfocar, pero a efectos prácticos es exactamente igual. ¿Qué es lo que implica esto básicamente? Que vamos a seguir teniendo una parte de tipo test, una parte de desarrollo, pero han cambiado el enfoque, cómo se van a estructurar las preguntas. Aparte de eso, la estructuración de los ejercicios va a ser similar: multiapartados, preguntas puramente prácticas, algunas preguntas teóricas, lo de siempre. Pero en cualquier caso, pues vamos a ir comentando sobre la marcha cómo va a ser la estructuración. De primeras, vamos a ver que en el bloque A pues hay dos partes, dos problemas. Tenemos el 1A y el 1B. Hay que hacer uno de los dos. En el segundo bloque, pues exactamente igual que el anterior, o sea que funcionalmente es idéntico. Después de esto, tenemos varias preguntas de tipo test, que aquí, a diferencia de cómo era con anterioridad, hay que hacer de un total de 8 preguntas 5, como máximo 5, y cada error resta 0,2. Aquí tener en cuenta básicamente que si se hace una contestación de más de 5 preguntas, pues se tendrá solamente en cuenta esas 5 preguntas que se hayan contestado. Aparte de eso, si hay con las condiciones de antes de que se deja en blanco, pues no penaliza. Y por último, pues tendríamos en lo que es último de desarrollo, que es un ejercicio que no tiene opcionalidad y tiene múltiples apartados. A partir de ahí, pues bueno, vamos a ir comentando. Nos dice el primer ejercicio. Problema 1. Representar la región factible dada por las siguientes inecuaciones. Tenemos aquí un conjunto de inecuaciones, hallar los puntos de la región factible en los cuales estarían los posibles extremos de una función cualquiera, es decir, que dibujemos la región factible, esencialmente. Y sobre eso, pues haríamos lo habitual. Primero tenemos aquí las inecuaciones y habría que ver en cuáles puede ser necesario ordenar y en cuáles no. Que esencialmente, pues tendríamos aquí que podríamos ordenar la tercera inecuación y además podemos simplificar la primera. Todo es proporcional entre 3, pero entre 2, con lo cual se puede dividir todo entre 2. Sobre eso vamos a asignar a continuación una tablita para poder representar cada una de las inecuaciones que tenemos aquí. Vamos a poner la tabla solamente en aquellas inecuaciones en las que tengamos las dos variables a la vez. ¿Qué es lo que sucede? En la primera y la tercera son las que tendríamos que utilizar tabla. Si nos fijamos, la primera no pasa por el punto 0, 0, que se correspondería con la línea de color rojo, pasa por la coordenada 0, 3 y la coordenada 3, 0. Y la área que nos vale, si hiciéramos la comprobación, sería la que se encuentra hacia la izquierda. Yéndonos a la segunda restricción, x tiene que ser mayor o igual que 2, con lo cual obligatoriamente tiene que ir para la derecha. Y luego tenemos que x tiene que ser mayor o igual que 2y, que aquí esto es un punto que pasa por una ecuación que pasa por el punto 0, 0, con lo cual si asignamos un segundo valor a la variable independiente, en este caso la y, obtendremos la dependiente, la x. Y haciendo la comprobación veremos que nos vale la área de la derecha. Finalmente tenemos que tanto la x como la y son mayores o iguales que 0, que eso lo podemos sobreentender si hacemos la gráfica en forma de L. Total, ¿qué nos queda este triángulo? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Los puntos en los que se corta con alguno de los ejes ya están definidos, con lo cual, de base, ya tenemos marcadas las coordenadas 3, 0 y la coordenada 2, 0. Y finalmente tenemos que ver qué pasa con el tercer punto que tenemos aquí, que lo podemos enfocar de varias maneras. Como se le están intersecando 3 rectas por falta de 2, o una inclusive, pues lo más sencillo es que me quede con que la x vale 2 y lo reemplazo o en la primera o en la tercera restricciones. En cualquier caso, llegaríamos a la conclusión de que la área que nos queda serían las coordenadas, algo que está delimitada por las coordenadas 2, 1, 3, 0 y 2, 0. Nos dice el apartado B si existiera algún tipo de restricción redundante. Y tenemos una que es redundante, que es la de que x es mayor o igual que 2 con respecto a que x es mayor o igual que 0. La de que es mayor o igual que 0 es la redundante. ¿Por qué? Porque se solapa en la región desde que x tiene que ser mayor o igual que 0 con que x es mayor o igual que 2. En el momento en el que una restricción se me solape con otra, la restricción que se encuentre más hacia afuera, en este caso la de mayor o igual que 0, la ignoraríamos. Y finalmente nos dice, sabiendo que la función z representa el número de pedidos y el conjunto de inecuaciones anteriores o las condiciones de los mismos, calcular si es posible el número máximo y mínimo de pedidos que se pueden realizar. Esencialmente habría que reemplazar cada uno de los puntos y calcular la función z en cada coordenada.
Y veríamos que se puede hacer como máximo 18 pedidos y como mínimo 12. El otro ejercicio que tenemos aquí en el primer bloque es un ejercicio con matrices. Y bastante sencillito el planteamiento. Tenemos en primer lugar que se calculen cuánto valen las matrices A y B. Tenemos aquí un conjunto de matrices, pues simplemente va a ser desarrollarlas. Tenemos aquí que aplicar, con lo que nos están pidiendo de forma implícita es que apliquemos propiedades de las matrices. Luego nos pide que se calcule la inversa de la matriz B. Aquí el enfoque que se le puede dar es calcularlo, por ejemplo, a través de determinantes. El punto de partida es que calculemos el determinante de la matriz B y hay que comprobar si es igual o diferente de 0, que evidentemente es diferente de 0. Luego, ya teniendo esto, lo siguiente que haríamos es pasar a calcular la adjunta. Teniendo en cuenta que es una matriz de orden 2, va a ser relativamente sencilla de calcular. Tenemos que recordar la alternancia de posiciones y signos. Sobre eso transponemos la matriz adjunta y finalmente plantearemos la fórmula que se utiliza de 1 dividido el determinante de la matriz por la matriz adjunta transpuesta. Importante aquí, si puedo simplificar, simplifico, es decir, que tengo que simplificar obligatoriamente. Y sobre eso, toda esta lista de cálculos la vamos a utilizar para el apartado C, que nos dice calcular la matriz X, que verifica la ecuación que 1/8 por X por B es igual a A. Primero tenemos que despejar la matriz X. ¿Qué es lo que va a suceder? El 8 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Por otra parte tenemos que despejar la matriz X, que se encuentra acompañada a su derecha por la matriz B. Pues agregaríamos a la derecha de la matriz B en ambos extremos de la ecuación la inversa de B. Y sobre eso, una vez lo hayamos agregado, pues ya tendríamos el despeje. Después de esto, pues nada, multiplicaríamos las matrices que teníamos, que básicamente sería la matriz A que ya calculamos en el primer apartado, la matriz inversa que calculamos en el segundo apartado, y sobre eso todo se quedaría multiplicado por 8, con lo cual llegaríamos a que esa matriz sería 3 5 tercios, 3 5 tercios. Pasando al siguiente bloque, aquí nos plantea otra vez que hay que contestar a una de las dos preguntas. Aquí tenemos un ejercicio de probabilidad. Nos dice, en el Instituto de Enseñanza Secundaria aprueban la asignatura de Biología 4 de cada 5 alumnos, la de Matemáticas 2 de cada 3 y 3 de cada 5 alumnos aprueban la asignatura de Lengua. Nombra los sucesos del experimento y determina las probabilidades de los mismos. Vale, el punto de partida es que vamos a asignar una letra a los experimentos. Vamos a hablar del suceso B, aprobar Biología, el suceso M, aprobar Matemáticas, el suceso L, aprobar Lengua. Y sobre esas probabilidades, la probabilidad de Biología será de 4/5, lo que es lo mismo 0,8 o un 80%, la de Matemáticas 2/3, o lo que es lo mismo 0,6667 o un 66,67%, y para el caso de Lengua será 3/5, o lo que es lo mismo 0,6 o un 60%. Y luego está lo que nos plantea aquí, elegido al azar un alumno matriculado a las asignaturas en ese centro, calcula la probabilidad de que suspenda las 3 asignaturas. ¿Qué me están diciendo aquí? Vamos a definir en primer lugar el suceso 1 como suspender las 3 asignaturas, y sería que se produzca simultáneamente la intersección de que se suspende la primera y se suspende la segunda y se suspende la tercera. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? Los sucesos son independientes entre sí, es decir, que se apruebe o suspenda una materia no afecta a que se apruebe o suspenda el resto de materias. Por tanto, lo que tengo que plantear es simplemente como un producto de sucesos complementarios, lo cual implica que primero tengo que sacar cuál es la probabilidad de suspender cada materia. La probabilidad de suspender biología es del 20%, 0,2, la de matemáticas 33,33%, 0,3333, y para el caso de lengua 0,4, 40%. Con lo cual, en las probabilidades las multiplicaríamos y llegaríamos a que nos sale 0,0267 o lo que es lo mismo un 2,67%. Y finalmente nos plantea que se suspenda solo una de ellas. Esto implica que se suspenda una y se aprueben las dos. Y hay que pensar en todas las posibles combinaciones. Si consideramos el hecho de suspender solo una de ellas como suceso 2, pues tendríamos esta situación. Y básicamente sería suspender la biología y aprobar las otras dos, o bien aprobar las otras dos y suspender las matemáticas, o bien aprobar las otras dos y suspender la lengua. Que en conjunto pues nos saldría que sería de un 66,67%. Y el otro ejercicio que tenemos aquí en este bloque pues sería un ejercicio de estadística. Nos dice, el tiempo medio de espera en días para implante de prótesis de rodilla en servicio de traumatología sigue una distribución normal con descripción típica de 12 días. Una muestra aleatoria de 37 pacientes intervenidos en dicho hospital proporcionó un intervalo de confianza de 41 a 49 días para el tiempo medio de espera. Suerte con que esto sea realidad. Calcula
el error máximo de estimación y el tiempo medio de espera. Vale. Tenemos que tener claro que estamos trabajando con una distribución que es normal. Lo sabemos por varios motivos. Primero, porque se indica de forma explícita que es una distribución normal, y además porque se ha dado la descripción típica. Necesitamos, en primer lugar, para poder obtener el error de estimación del tiempo medio de espera, primero tenemos que obtener la media. ¿Cómo sacaremos la media? Como la redundancia, la media aritmética de la amplitud del intervalo, la longitud del intervalo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sumar los dos elementos del intervalo y dividirlo entre dos. Nos saldría que el tiempo medio de espera son 45 días. Nuevamente, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Sabiendo esto, podemos determinar el error. Tenemos que recordar que el error se obtiene a partir del intervalo de confianza, que básicamente sería la media menos el error, o bien la media más el error. Sabemos que la cola inferior del intervalo, es decir, el extremo más pequeño, son 41 días, el mayor 49. Por lo tanto, podemos enfocarlo de las dos maneras, o bien que la media es igual a 41 más... perdón, la media es igual a 41 más el error, o bien que la media es igual a 49 menos el error. Teniendo en cuenta que se nos olvida hacer el despeje del error, pues reemplazaríamos la media, estos 45 días que tuvimos antes, en el valor de x con la rayita, y obtendríamos que el error es de 4 días. ¿Qué es lo que implica esto, básicamente? Que el tiempo medio de espera es de 45 días, con un error de estimación, una variabilidad de más o menos 4 días. Y sobre esto además que calculamos el nivel de confianza. Para calcular el nivel de confianza tenemos que hacerlo a partir del error. Básicamente sería, a partir de este error, vamos a despejar la información. Sabemos que el error tiene que ser de 4, que lo tuvimos antes, y esto es igual al valor de z de alfa medios que queremos calcular por la desviación típica 12 entre la raíz cuadrada del 37, la muestra que nos indicaron. Y nos queda como valor crítico 2,03, el cual tenemos que consultar en la tabla de la distribución normal. La probabilidad que está asociada a este valor crítico es de 0,9788. Pero cuidado, que este porcentaje no es el dato que buscamos. Tenemos que hacer el despeje para poder obtener el nivel de confianza inicial 1 menos alfa, que básicamente sería aplicando esta fórmula y llegaríamos a que el nivel de confianza que se obtuvo inicialmente era del 95,76%. Y el último apartado nos dice cuál sería el intervalo de confianza al 90% para el tiempo medio de espera. Es aplicar fórmula pura y dura. Lo primero, antes que nada, tenemos que calcular el valor asociado a z de alfa medios, teniendo en cuenta el nivel de confianza del 90%. Haciendo el cálculo veríamos que nos sale que es de 1,645. Sobre eso entonces reemplazaríamos el intervalo de confianza y básicamente tomaríamos el valor de la media que calculamos con anterioridad y le sumaríamos y le restaríamos el error, que nos saldría de 3,25 días. Con lo cual nos saldría que el intervalo de confianza para el 90% estaría comprendido entre los 41,75 días y los 48,25 días, con una confianza del 90%. Basado en el siguiente bloque tendríamos ejercicios de tipo test. Lo que comentábamos antes, contestar 5 preguntas de las 8. Nos dice, dada una matriz cuadrada, se dice que es antisimétrica si se cumple que... Vale, tenemos cómo funcionar. Cualquier matriz cuadrada que no sea simétrica es antisimétrica. Esto es absurdo, esto nunca se va a cumplir, no tiene por qué ser así. Porque está planteando que siempre, en todos los casos, va a ser así y no tiene por qué ser algo de esta manera. Y por definición, pues lo que plantea la opción B es correcto, que la matriz A es igual que su traspuesta. Dadas dos matrices A y B, el resultado de hacer 2 a traspuesta menos 3B es aplicar las ecuaciones que tenemos aquí, por la ecuación que tenemos aquí, la matriz que nos han dado, y veríamos que se correspondería con lo que dice la opción C. Dada la siguiente en ecuación, los puntos x igual a 1 y x igual a 2 son, para comprobar si es solución o no, tenemos que reemplazar tanto la x igual a 1 como la x igual a 2 en la ecuación y ver qué nos queda. Veríamos en ambos casos que no se cumplen resultados coherentes, por lo cual pues, no serían válidos. El siguiente ejercicio nos plantea cuál es el valor del siguiente límite, que sería el límite cuando x tiende a 4 por la derecha de 4 dividido de x al cuadrado menos 16. ¿Qué es lo que va a suceder? En x igual a 4 esta función tendría una asíntota vertical. Eso se sabría porque el denominador se me hace 0. Con lo cual tengo que ver qué ocurre si me aproximo a 4 por la derecha, o lo que es lo mismo, me aproximo muy cerca del 4, pero a la derecha del 4.
¿Qué es lo que sucederá? Que me quedará que el resultado es positivo, con lo cual el resultado final sería infinito más infinito. Pasando al siguiente ejercicio nos dice la función f de x igual a x al cuadrado más, dividido de x más 3 tiene un máximo en el punto. Esto es aplicar condiciones de primer y segundo orden, es decir, sacaríamos la primera derivada, le igualaríamos a 0 y tendríamos el despeje, que es donde tendríamos el valor de que x es igual a menos 6. Y sobre esto lo siguiente que haríamos es, en la segunda derivada, reemplazarlo. Para que se considere un máximo, la segunda derivada tiene que ser negativa. Luego nos dice hallar la integral de 3 elevado a x más 1 partido de x. Aquí lo que tenemos que recordar es qué trozos de función tenemos aquí. Uno es una exponencial del tipo elevado a x, con lo cual lo que debo verificar es si tengo en algún lado la derivada de mi exponente, que en este caso, al ser e elevado a x, sí que está incluido. Con lo cual, de la parte de 3 elevado a x me queda 3 elevado a x. Hasta ahí, todo correcto. Pero claro, ¿qué es lo que pasa con la de 1 partido de x? Siempre que vea esta estructura, puede que haya dos posibilidades, y es que sea o una integral de una logarítmica, o bien de una potencial de las de segundo estilo, que tenemos las x en el denominador. ¿Qué es lo que lo diferencia? Para que fuera una potencial, la x a la que está, bueno, el exponente al que está elevado la x, no debe ser 1. Y en caso de que sea 1, es logarítmica. Si nos fijamos aquí, esta x no tiene ningún tipo de exponente, con lo cual se sobreentiende que está elevado a 1. Por lo tanto, en consecuencia, no puede ser lo que dice la opción B. Tiene estructura de tipo logaritmo neperiano y para confirmar que sea así, arriba tiene que aparecer la derivada de abajo, lo que es lo mismo. U' tiene que aparecer dividido de u. Si la función es u, la derivada es... Perdón, si la función es x, su derivada es 1 y esa derivada me aparece arriba, con lo cual cumple los requisitos. Habiendo hecho todas las comprobaciones, pues llegaré a la conclusión de que es lo que dice la opción A. De una urna con 4 bolas blancas y 2 negras se extraen al azar sucesivamente y sin reemplazamiento 2 bolas. Calcula la probabilidad de que las 2 bolas extraídas sean negras. Bueno, pues aquí lo que debo tener en cuenta es, primero, cuántas bolas hay en total, que en este caso serían, como son 2 blancas, 2 negras, pues básicamente en total tenemos 4 bolas en conjunto. ¿Qué es lo que implicaría esto? Que sería hacer 2 bolas blancas entre 4 bolas que hay en total por una bola blanca entre 3 bolas que nos quedarían. Pero entre una bola blanca entre 3 bolas que nos quedarían. Y llegaríamos a la conclusión pues, de que sería 1 de 15. Y por último nos dice, en una distribución normal mu sigma, el intervalo característico correspondiente a una probabilidad p igual a 1 menos alfa es z menos z alfa medios por sigma, la media más z alfa medios por sigma. Por tanto, para el 95% el intervalo vendrá dado por... Aquí básicamente lo que debo hacer es despejar el valor de z alfa medios, que llegaríamos a la conclusión de que para el 95% es de 1,96. Y yendo finalmente al último ejercicio, el que no tiene opcionalidad, es quizá el más completo, y es donde pueden aparecer las cosas que vayan a obligar a pensar un poquito más. Nos plantea, una compañía tiene las siguientes funciones de ingresos y gastos en euros, y donde X es la cantidad de unidades vendidas. Tenemos la función de ingresos, la función de gastos. Nos pide en primer lugar que se formule la función que define el beneficio anual en euros y cuándo el beneficio es nulo. Vale, pues en primer lugar, para obtener yo la función de beneficios, definida como p de x, es la diferencia de ingresos menos gastos. Luego, si lo aplicamos directamente, veríamos que nos queda que la función sería 2x al cuadrado menos 20x menos 400. Para saber cuándo es nula, pues tenemos que igualar a 0 la función y hacer el despeje de la x. Obtendremos dos valores en este caso, uno que es menos 10 y otro que es 20. Muy importante. Nos ha quedado que uno de los valores es negativo, que x es menos 10. Esta cifra hay que descartarla y hay que indicarlo. Hay que indicar que se descarta y hay que indicar el por qué. El por qué lo tengo siempre en la pista de que me reflejaba la x. X se refiere a la cantidad de unidades vendidas. Y lo que estamos diciendo, si consideramos que x es menos 10, es que vamos a destruir 10 unidades, lo cual es contraintuitivo, no tiene sentido para el ejercicio. Así es que, lo he dicho, un ejercicio de estos, siempre que me quede que las x sean negativas, las debo descartar. Y debo además indicar que se descartan y por qué se descartan. Siempre igual. Con lo cual, realmente nos vale que x es 20. Contando con esto, la conclusión sería que para que el beneficio sea nulo, tiene que venderse 20 unidades.
Luego nos dice número de unidades vendidas que hace mínima la función de beneficio. Básicamente tenemos que aplicar condiciones de segundo orden, es decir, ver qué pasa con el signo de la segunda derivada. Para ello primero hay que aplicar condiciones de primer orden, es decir, sacamos la derivada, igualamos a 0 la función y despejamos la x. Esencialmente, el valor de x que puede ser o un máximo o un mínimo sería de 5 unidades. A partir de aquí sacaríamos la segunda derivada y haríamos el reemplazo. Y veríamos que nos queda que el signo es positivo. Con lo cual, sacaríamos la conclusión de que cuando se tiene 5 unidades, el beneficio es mínimo. Y esa sería la respuesta como tal. El número de unidades vendidas que minimiza la función de beneficio es de 5 unidades. Y luego nos dice que se determinan los intervalos de crecimiento y decrecimiento del beneficio. Esto lo podemos intuir a partir de la propia función. Pero tenemos que tener en cuenta que se van a cumplir varios requisitos. Lo primero, sabemos que la función de beneficios es una función polinómica, lo cual implica que tiene como dominio todo R. Sin embargo, hemos dicho que no podemos considerar cantidades negativas porque no tienen sentido, de lo cual se infiere, que la cantidad más pequeña posible es que x sea de 0 unidades. ¿Qué es lo que implica esto? Que el dominio empezará forzosamente desde 0 incluyéndolo y hacia más infinito. A partir de aquí hemos visto que la función alcanza su punto mínimo en x igual a 5, lo cual implica que para que haya un mínimo tiene que haber un comportamiento en el que la función sea primero descendente y luego ascendente. Y eso ya nos da toda la información. Básicamente, a la izquierda del punto mínimo la función tiene que estar decreciendo, con lo cual el intervalo de 0 a 5 la función decrece, y para que se cumpla, que sea un mínimo, desde donde está ese punto mínimo y hacia su derecha, tiene que ser creciente. Por lo tanto, el crecimiento lo tenemos desde 5 en adelante, es decir, desde 5 hasta más infinito. Y ahí estaría la respuesta, que la función decrece en el intervalo de 0 a 5 y crece en el intervalo de 5 a más infinito. Y esto sería pues un poquito como está planteado el examen. A nivel de estructuración, lo que se comentaba antes, ha cambiado, el tipo de ejercicios va a ser idéntico, anticipo, van a preguntar absolutamente todo, con lo cual, si alguien tiene la idea feliz de no querer ver algún punto del temario, que se la vaya quitando, porque pueden preguntar cualquier cosa del temario en cualquier parte del examen. Aparte de eso, recomendaciones habituales, leamos con detenimiento, la parte de tipo test, respondamos a lo que sepamos y no marquemos absolutamente todo. Y si tengo dudas, mejor no respondo, que las penalizaciones siguen siendo grandes. Y hasta aquí puedo leer. Espero que os haya de ayuda y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.